Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo número 5. Libro de Josué, capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, de los versículos 13 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, amados. Josué, capítulo 5, versículo 13 en adelante, nos dice así la palabra de Dios. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, al leer este pasaje es importante que nos ubiquemos en el tiempo en el que se está produciendo esta teofanía frente a Josué. A esta altura del camino, Israel había terminado su largo peregrinar de 40 años en el desierto. Moisés había sucedido el liderazgo a Josué, y ahora era Josué el responsable de introducir al pueblo en la tierra prometida y también, hermanos, conquistar los territorios, pues estos estaban ocupados. La Biblia nos señala, si usted ha leído un poco acerca de este libro de Josué, que el primer gran paso que Israel tiene que dar en su lucha por conquistar la tierra de la promesa es cruzar el Jordán. El paso del Jordán se iba a producir, hermanos, como un cierre total del ciclo que Israel había vivido en el desierto y el nuevo ciclo que se abría ante ellos en la conquista de la tierra. Efectivamente, el Señor, respaldando a su siervo Josué, hizo que Israel cruzara el Jordán. Y ahora, hermanos, ya estaban del otro lado de la tierra, es decir, ya estaban en la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, el Señor le dice a Josué que era necesario circuncidar a todos los varones israelitas que habían nacido en el desierto y que por lo tanto no habían sido circuncidados, tal como el Señor se lo había ordenado a Abraham, que todos los descendientes de él debían de proceder en esta cirugía, en el caso de los varones específicamente. La Biblia nos dice que después de que Israel se ha circuncidado, lo que se produjo fue la celebración de la Pascua. Esta, hermanos, era la tercera vez que Israel celebraba la Pascua, y era la primera celebración de la Pascua en la tierra prometida. La primera celebración de la Pascua se dio cuando Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. La segunda celebración de la Pascua se produjo un año después de la liberación, estando en el desierto. Y la tercera celebración es la que se celebró estando ya en la tierra de la promesa, que en todo caso, hermanos, vendría a ser la primera celebración de la Pascua, pero en libertad y en la tierra prometida. Al día siguiente, después de la celebración de la Pascua, lo que hubo, hermanos, fue también la fiesta de los panes sin levadura. Israel aprovechó el trigo que estaba sembrado ya en la tierra de la promesa. Así el Señor estaba cumpliendo lo que les había prometido, que esa era una tierra donde abundaba la leche y la miel. Todo esto, hermanos, se da en un momento en el que Josué
se ha convertido en el líder de la nación. La gente tenía muchas expectativas de Josué porque él era el sucesor de Moisés y él era el responsable de dirigir a la nación, de conquistar batallas a favor de su pueblo y de repartirles la tierra. Estando del otro lado del Jordán, Josué decide que es el momento de ir a inspeccionar el primer territorio que deben de conquistar, que es el territorio de Jericó. Jericó, hermanos, era una ciudad importante dentro de los territorios cananeos porque estaba rodeada de una gran muralla y era una de las ciudades más importantes. Como buen líder, Josué es consciente que Dios hasta ese momento ha cumplido su palabra. Él no ha faltado a nada de lo que les ha prometido. Josué también es consciente que Dios le ha dicho que Él estaría con él, así como estuvo con Moisés su siervo. Pero Josué decide, hermanos, ir a inspeccionar el territorio. No era que Josué no hubiese estado ahí antes. 40 años atrás, cuando Josué todavía era más joven y junto a otros 11 compañeros, él había ido a inspeccionar ese territorio. Y por eso es que ahora, 40 años después, Josué decide volver nuevamente a ese sitio. Al ir, hermanos, a acampar cerca de Jericó, él va solo. Y esto nos describe una cualidad del liderazgo de Josué. Y es que Josué no va a hacer nada sin antes planificar su estrategia. Josué se acerca entonces al territorio de Jericó. Y usted puede ver, hermanos, el paisaje que se imponía frente a los ojos de Josué. Una ciudad grande, amurallada, con soldados colocados, hermanos, armados hasta los dientes en las partes más altas de la ciudad. Y Josué solo. ¿Qué pensamientos, qué ideas se le venían a Josué cuando se ubicó frente a la ciudad de Jericó? Josué pudo haber pensado y haber dicho: bueno, yo estuve hace 40 años en este mismo territorio. Hace 40 años yo era un muchacho, era joven, tenía fuerza, tenía vigor. Y yo pensaba que ese era el momento en el que el Señor nos daría la tierra. Pero el Señor nos castigó a la nación incrédula y nos hizo vagar por 40 años en el desierto. 40 años después, Josué ya es un hombre mayor, en realidad es un anciano, pero tiene la responsabilidad de superar un desafío que 40 años atrás Israel no había podido enfrentar. Esto a nosotros, hermanos, nos deja una importante lección y es algo que debemos de entender ya, si queremos conquistar las victorias del Señor. Y es que si Dios tiene un trato con usted, Él va a necesitar que usted supere las lecciones de su pasado, aquellas pruebas, situaciones que no pudo superar. El Señor necesita que Él las supere, que Él las enfrente. Yo no sé cuáles son esas áreas en su vida que usted debe de enfrentar, pero si usted no enfrenta bien esa prueba, entonces la va a volver a repetir. Y si la segunda vez no la enfrenta, entonces la volverá a repetir otra vez. Pero ¿cuál es el problema de estar repitiendo la misma prueba? El tiempo. Usted va perdiendo tiempo. Entonces el Señor lo que desea es que seamos sabios y que nosotros, hermanos, enfrentemos las pruebas, las dificultades de la vida con sabiduría. Por eso es que hay un dicho popular que dice que no es lo mismo decir que yo pasé por la universidad a decir que la universidad pasó por mí. Con eso lo que se quiere decir es que hay personas que usted sabe van a perder su tiempo a su centro de estudio y no aprenden nada. Pero hay personas que aprovechan muy bien el tiempo y sacan el mejor provecho de la situación que les toca vivir.
Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. No es lo mismo pasar tiempo en la iglesia y crecer a que simplemente, hermanos, la vida nos vaya pasando en la iglesia y nosotros no aprendamos aquellas lecciones que Dios nos desea enseñar. 40 años después, Josué entonces ve esos mismos muros que había visto antes, cuando era joven. Obviamente los soldados que ahora están apostados en las partes más altas de la muralla son jóvenes, son armados, están entrenados, capacitados militarmente. Y ahora Josué es un viejo. Pero ahora no solo Josué tiene la responsabilidad de liberar esa batalla por su familia, sino que ahora él es el responsable de liberar la batalla por la nación israelita. Qué gran responsabilidad la que Josué tenía. Y por eso es que Josué se anticipa. Él va a conocer Jericó. Él quiere saber cómo está la situación de la ciudad 40 años después. Pero resulta ser que 40 años después los muros están más fuertes, más impenetrables. El ejército de Jericó se ha renovado, son jóvenes, están capacitados militarmente. Y ahora, ¿cómo está Israel 40 años después? Bueno, comencemos por su general. Josué ya está viejo. Su fuerza físicamente ha disminuido. Israel no tiene la capacidad militar que Jericó tenía. No tienen la destreza militar. Era normal que a Josué entonces se le cruzaran pensamientos de miedo, que hubiese en él algún tipo de zozobra. Josué sabía que Dios había cumplido su promesa, que él no había mentido. Pero aún así, él experimenta la zozobra, él experimenta, hermanos, también la ansiedad, porque uno puede experimentar todas esas cosas y ser una persona de fe. Josué era así. Usted y yo somos personas de fe, pero no me va a dejar mentir que en ocasiones experimentamos dudas, en ocasiones experimentamos zozobra, en ocasiones experimentamos momentos de ansiedad. Y uno quiere saber cómo se va a sobreponer a ese reto, a esa dificultad por delante. Josué, que sabía eso, estando cerca de Jericó, pasa algo, hermanos, inesperado. Y dice el versículo 13: cierto día Josué, él está solo, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Y Josué le preguntó: ¿es usted de los nuestros o es del enemigo? La pregunta de Josué era una pregunta lógica. ¿Por qué? Porque Josué se había ido a acampar cerca de Jericó para conocer la ciudad. Él sabía que su vida corría peligro. Y al ver a ese hombre con una espada desenvainada, como dice la Reina Valera, la pregunta era lógica, era razonable. Y la pregunta era: ¿eres tú de los nuestros? Josué lo que le estaba preguntando: ¿perteneces tú a mi ejército? ¿Sigues tú mis instrucciones? Recuerde que Josué era el líder de la nación. Josué, él era el líder militar del pueblo de Israel. Y la pregunta era obvia: ¿eres de los nuestros? O en su defecto, estás en contra de nosotros. Y si tú estás en contra de nosotros, entonces aquí hay un problema, porque yo vengo a pelear la batalla de Israel. Ahí Josué, hermanos, se tiene que enfrentar a sus peores miedos, porque ese hombre con la espada desenvainada era una figura muy amenazante, era una figura que imponía terror. Entonces Josué quiere saber: ¿estás a mis órdenes? ¿Estás bajo mi mandato como general de Israel? ¿O eres uno de mis adversarios? Entonces viene
ese personaje en el verso 14, y oiga lo que dice: de ninguno respondió, yo no soy ni tu enemigo, pero tampoco estoy bajo tus órdenes. No estoy bajo tus órdenes, Josué. Entonces, ¿quién es este hombre? Si no es de los enemigos del Señor o enemigo de Israel, y no está bajo las órdenes de Josué, entonces ¿quién es él? Ahí lo dice: me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Lo que ahí le estaba diciendo ese ángel, ese hombre, era: mira, yo no estoy bajo las órdenes ni de tus enemigos, ni tampoco estoy bajo tus órdenes, Josué. Es al revés, tú estás bajo mis órdenes. Yo soy tu comandante. Ahí, hermano, Josué entiende que él ya no está solo, que ese problema de enfrentar Jericó no era un asunto personal, sino que era una lucha y una batalla que tenía que librar con el Señor. Nosotros también, hermanos, tenemos desafíos y retos que necesitamos enfrentar, y podemos tener la perspectiva equivocada de pensar y creer que Dios está bajo mi mando, que Dios está bajo mi servicio, y no es así. Si nosotros vamos a vencer los desafíos de la vida, los hemos de vencer, los hemos de conquistar estando bajo el mando perfecto de nuestro comandante, que es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué Josué se había acercado a Jericó? Para generar las estrategias, las tácticas militares. Pero Josué pensaba que estaba solo, que era una responsabilidad solo de él. Pero el Señor se le aparece con la espada desenvainada para decirle a Josué: Josué, no estás solo, pero debes de entender algo. No estás solo y tampoco te mandas a ti solo. Eso es importante que nosotros también lo comprendamos, porque sabemos que Dios está a nuestro lado, ¿verdad, hermanos? Sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿quién obedece a quién? ¿Es Dios quien nos obedece a nosotros, o somos nosotros los que debemos de obedecer a Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Obedecer a Dios. Entender que nosotros no somos absolutos. Entonces es como que el Señor le esté diciendo a Josué: mira, Josué, vamos a poner las cosas en orden. Tú has preguntado mal, porque tú me has dicho, bueno, yo soy soldado del ejército enemigo, o soy soldado que está bajo tu mando. No, Josué, yo no soy tu soldado, yo soy tu comandante, yo soy el capitán de este ejército, y tú vas a seguir mis instrucciones. Y ahí viene el primer principio. Si nosotros queremos vencer a nuestro Jericó y ver que los muros se caigan, la guerra no la vamos a librar a nuestra manera, con nuestras estrategias, con nuestra táctica. La guerra la vamos a ganar, la vamos a conquistar a la manera de Dios. Y eso significa que el Señor se coloque al frente de su ejército, que Él se coloque al frente de tu vida, que Él pelee tu batalla, que Él dirija tus pasos. Por eso es que vea lo que dice ese versículo: de ninguno, verso 14, yo no soy tu soldado, Josué. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Soy el comandante general del ejército del Señor. Pero al decir eso, hermanos, este hombre lo que está diciendo: arriba de mí no hay nadie, abajo de mí estás tú, Josué. Por eso es que usted sabe que
Aparte de ejercer la presidencia de la República, el actual presidente no solamente es el presidente de la República, sino que es el comandante general del ejército. El comandante general de las Fuerzas Armadas de El Salvador es el presidente. Arriba de él no hay nadie. Bueno, eso es lo que el Señor le está diciendo acá a Josué. Mira, Josué, yo no soy tu soldado, yo no estoy a tus órdenes, tú estás a mis órdenes. Yo soy tu comandante, yo soy el que está arriba de ti. Y ahí Josué, hermanos, ve las cosas en la perspectiva correcta. ¿Y qué hizo Josué cuando escuchó que arriba de él había otro más grande, había otro superior a él? Vea lo que dice el versículo 14. Y es lo primero que usted y yo necesitamos hacer para vencer nuestro Jericó. Verso 14. Entonces Josué, ¿qué hizo? Se postró rostro en tierra. A Josué todos los israelitas se le plantaban. A la orden, Josué, a la orden, mi comandante. Todo lo que Josué decía se hacía. Todos los israelitas se le sujetaban a Josué. Pero ahora a Josué le toca sujetársele al comandante general del ejército de Dios. Y lo primero que hace es postrarse rostro en tierra. Y mire la pregunta que le hace: ¿qué órdenes? Josué entiende. ¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Josué era el general del ejército de Israel, pero arriba de Josué estaba el Señor. Si nosotros queremos vivir en la dimensión de la victoria de Dios, tenemos que entender que nuestro comandante en jefe es el Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Amén. Pero ¿eso qué significa? Que Dios, hermanos, ha venido a hacerse cargo de la situación. El Señor le está diciendo a Josué: mira, Josué, no estás solo. Tú ves esos muros que parecen ser impenetrables. Tú ves a esa guardia armada hasta los dientes. Tú ves que ellos están preparados militarmente. Ellos tienen la capacidad y el entrenamiento que estos hebreos no tienen. Pero la victoria que yo les voy a dar no se va a conquistar sobre la base de tu estrategia, de tus tácticas, de tu manera de hacer la guerra, sino que la victoria la vas a tener cuando entiendas que hay alguien que pelea por ti tus batallas. Entonces, lo primero, hermanos, usted tendrá que enfrentarse a sus Jericó. Frente a usted ve muros que parecen inexpugnables. Hay gente más capacitada que usted. Hay gente que desea hacerle el mal a usted. Pero recuerde esto: tú no estás solo. Porque aquí había llegado Josué ahí, a Jericó, a elaborar las tácticas, a ver qué parte del muro parecía débil, a ver qué parte de la guardia que vigilaba desde las torres se encontraba dormida. Josué había llegado ahí a armar tácticas, a planificar el ataque. Pero Josué está haciendo planes porque está afligido. Él sabe que el reto es grande. Pero cuando un reto es grande en nuestra vida, nosotros tenemos que asegurarnos que el comandante esté con nosotros. Porque la mejor estrategia de victoria no es la que nosotros creamos. La mejor estrategia de victoria es la que el Señor diseña para su pueblo. Pero eso nos lleva a la segunda lección importante. La primera es: no estamos solos.
Y la segunda es que no es a tu manera, no es a la manera que tú has pensado, sino que es a la manera de Dios. Entonces por eso es que Josué dice que se postra rostro en tierra. Y vea lo que dice: ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Ahí, hermanos, hay una gran verdad. En primer lugar, es que Dios no va a discutir sus estrategias con usted. Dios no le va a preguntar si le parece, si está de acuerdo, si hacemos un referéndum entre el pueblo, a ver si les parece. No, Dios simplemente viene con una orden. Y esa orden no se cuestiona, esa orden no se interpela, esa orden se obedece, porque Él es el comandante del ejército, de los escuadrones del reino de Dios. Y el otro elemento que es importante: ¿cómo se ve Josué? Ya le dije, ante Josué la gente se planchaba. Cuando iba pasando Josué, la gente se ponía firme. Pero frente a Dios, ¿quién era Josué? Ahí lo dice: un siervo. Ahí lo dice: ¿cuáles son las órdenes para este siervo suyo? Josué dice: mira, yo sé que la victoria está garantizada en ti, y la única manera en que vamos a obtener la victoria de Jericó es que tú te vayas adelante del ejército, es que tú nos des la estrategia, es que tú nos reveles la táctica. Y ahí los planes de Josué quedan a un segundo plano, y lo importante es lo que Dios vaya a decir. Acá, hermanos, es importante que entendamos también nosotros esto: nuestra verdadera posición. Nosotros somos siervos y siervas de Dios. Nosotros somos siervos y siervas de Dios. Y si eso es así, vamos a ganar las batallas a la manera de Dios. Usted puede tener sus ideas, usted puede tener sus planes. Usted puede decir ante la enfermedad: no, si yo conozco un buen médico que dicen que es bueno, y todo lo que diagnostica es certero, y la medicación que da es buenísima. Ese es su plan. Pero a lo mejor no será el plan de Dios. A lo mejor el plan de Dios, hermano, será una sanidad instantánea e inmediata. Tal vez usted tiene un problema económico y usted comienza a hacer cálculos y dice: bueno, si mando a trabajar a mis dos hijos, estos dos haraganes de 18, 20 años, ahí tal vez logramos sumar un poquito de dinero y ahí vamos saliendo adelante. Mire, mande a trabajar a sus hijos, eso es un hecho. Si ya están en una edad responsable, hágalo. Pero usted está sacando cálculos ahí, dice: no, con el ingreso de menganito, y si mando a mi esposa también a trabajar, tal vez ahí. Y Dios no quiere eso. A lo mejor Dios quiere ganar su batalla de otra manera, que no es la que usted quería, que no es la que usted había planificado. O quizás dentro de sus planes está: yo mejor me voy mojado para Estados Unidos, allá voy a resolver mis deudas. Pero de repente se le planta el comandante y le dice: ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, es que a mí se me ha ocurrido irme para Estados Unidos, allá dicen que está bueno. Si yo soy tu comandante, no vas a hacer eso. Yo te puedo prosperar acá donde unos dijeron que no se podía salir adelante, porque el mismo Dios que está en Estados Unidos es el mismo Dios que está con nosotros, amados. Entonces no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y por eso es que Josué se tumba a los pies del comandante y le dice: ¿cuáles son sus órdenes? Y lo que necesitamos, hermanos y hermanas, es oír las órdenes de Dios. Lo que diga su compadre, lo que diga su comadre, eso sale sobrando. Aquí lo que se hace es la voluntad de Dios. Entonces, ¿quieren tener la victoria? Unos pocos quieren tener la victoria. Entonces van a hacer lo que Dios les diga.
porque hasta este momento el Señor no ha perdido ni una sola batalla. Todas las ha conquistado. Él ha vencido a sus enemigos. Pero va a ser a la manera de Dios, no a tu manera, Josué. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el verso 15: el comandante del ejército del Señor le contestó. Oiga esto, y vamos a ver a qué le recuerda esto. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. ¿A quién le recuerda esto? ¿A quién? Claro. Y no fue lo que el Señor le había prometido a Josué, pues. De la misma forma que estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Josué ahora tiene que vivir su propia experiencia de fe. Si nosotros vamos a vencer a nuestros Jericó, usted no puede vivir de la espiritualidad prestada de su mamá, de su abuelo, de su mentor, de su líder espiritual. Usted necesita tener sus propias batallas, sus propios encuentros con Dios. ¿Se imagina lo que Josué sintió cuando el ángel del Señor le dijo: quítate la sandalia de sus pies? Inmediatamente se acordó de su mentor. Moisés ya no estaba, Moisés había muerto, estaba del otro lado del Jordán. Es verdad, Moisés ya no estaba físicamente, pero el Dios que estuvo con Moisés, ese permanecía más firme, más fuerte que nunca, hermanos y hermanas. ¿Y eso qué significa? Que su Dios no cambia, que el poder de Dios no ha menguado, que el brazo del Señor sigue extendido para todos aquellos que le buscan. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Entonces el Señor le dice a Josué: quítate las sandalias. ¿Y por qué? Porque el lugar donde andas es santo. Necesito santificarte, Josué. Necesito santificarte, necesito santificar tus motivaciones, necesito santificar tus pensamientos, necesito santificar tu visión de la vida. Nosotros, hermanos, también, para tener la perspectiva de Dios, la perspectiva correcta, necesitamos ser santificados. Dios no le va a dar la victoria a nadie cuyas motivaciones, cuyos sentimientos, cuyas convicciones no estén alineadas a la santidad de Dios. Dios no le puede dar la victoria a nadie que ande detrás del protagonismo enfermizo. Dios no le va a dar su respaldo a nadie que ande buscando figurar entre las personas. Dios no le va a dar, hermanos, la conquista a nadie que ande tratando la manera de conseguir los aplausos de la gente, la estimación de la gente. Porque si a alguien se le va a dar el reconocimiento, el tributo y la gloria de nuestras victorias, es al comandante que va peleando por nosotros, ganando cada batalla. Solo a él sea la gloria. Por eso es que necesitamos estar al pie del comandante. Y le dice: quítate las sandalias. Es la muerte al yo de Josué. ¿Y qué hizo Josué, hermanos? Vea lo que dice la parte final del verso 15. Y Josué, ¿qué hizo? Le obedeció. Ahí hay un principio importante, porque Josué era el líder de la nación de Israel. Josué era el líder de la nación israelita. Y Josué daba órdenes. Pero el Señor ahora le está dando una lección importante. Mira, Josué, nadie se te va a sujetar a ti si tú no aprendes a obedecerme a mí.
No se trata, Josué, de que vengas aquí con el garbo a decir: es que yo aquí soy el sucesor de Moisés, es que a mí me pusieron para estar al frente de la nación. Y solo por eso, Josué, para que la gente te siga, Josué, tú tienes que obedecer primero a tu comandante, que es el Señor. A veces, hermanos, nosotros tenemos pleitos en la familia. Yo escucho a muchos hombres que lloran y se quejan: ay, mira, hermano, es que mi mujer no me hace caso, mis hijos son unos rebeldes, no me hacen caso, y yo por más que les digo, no me obedecen. Pues sí, ¿quién va a seguir a un aguado que no sigue las lecciones de Dios? ¿Quién va a seguir a una persona que es desobediente a la palabra de Dios? Tú te quieres imponer con garbo diciendo: yo soy el hombre de esta casa, me tienen que hacer caso, yo traigo el pan a la mesa. Y sí, con eso de mala gana tu gente te va a hacer caso, pero eso no te va a durar mucho tiempo. Por eso es que nosotros como hombres, dicen amén los hombres, nosotros como hombres estamos sujetos a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Él es nuestro comandante. Si queremos que nuestras mujeres nos sigan, sujetémonos a Cristo. Si queremos que nuestros hijos nos sigan, sujetémonos a Cristo. De lo contrario, mis amados, usted podrá llegar con el garbo que quiera. ¿Me hace caso? Pues sígame, véngase para acá, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, y no le van a hacer caso. ¿Por qué cree usted que hay supervisores, líderes, pastores que también se quejan y dicen: la gente no me hace caso? Mire, yo llego a la célula y les digo que la reunión va a ser a las 7 y van apareciendo a las 8 de la noche. La gente no me hace caso. Mire, yo reúno a los supervisores, no me llegan. Mire, yo les digo a los hermanos que hagan y no me hacen caso. ¿No será que tú también no estás haciéndole caso a tu comandante en jefe y por eso la gente no te sigue? Hermanos, con el respaldo que ahora Josué está recibiendo de parte de Dios, con la acreditación que Dios le está dando a Josué, ¿quién no le iba a hacer caso a Josué? Porque sus motivaciones, sus sentimientos estaban alineados a su comandante en jefe. Entonces hay que tener la perspectiva adecuada, mis amados. Antes de conquistar Jericó, tenemos que alinear nuestro corazón a la perfecta voluntad de Dios. Y hay algo importante que también debemos de entender. Josué estaba pensando que Jericó iba a caer. ¿Y aquí qué uso?, dijo Josué. Uso aquí una bazuca, me traigo aquí un tanque, pongo un pelotón por acá. No, hermanos, esas eran las tácticas de Josué. Y el Señor le tiene que decir a Josué: vaya, mira, Josué, ¿quieres ver que estos muros se caigan? Dime, Señor, ¿me vas a dar una bomba atómica, una bazuca, un pelotón de ángeles bien armados? No, Josué, el muro de Jericó va a caer con un pueblo que adore a su comandante. Van a darle 7 vueltas por 7 días a esta ciudad, y en cada vuelta que den van a decir: el Señor Dios de Israel es santo, grande y temible. Y ante ese reconocimiento los muros van a caer. Parecía ridículo, hermanos, pero ¿qué hizo Josué? Obedeció. Cuando Josué regresa al campamento en Gilgal, le dice: a ver, muchachos, firmes. Todos se pusieron alineados. Y ahí quizás ellos esperaban: agarren las escopetas, agarren las pistolas, agarren los caballos. No, agarren un buen corazón para adorar a Dios, para testificar frente a sus enemigos que nuestro Dios pelea por nosotros nuestras batallas y Él es autosuficiente para derribar esta ciudad. Y todos se quedaron: ¿y cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a darle vuelta a la ciudad por 7 días, y al 7º día daremos otras 7 vueltas. Pero hermanos y hermanas, llegando el día 7º, aquel pueblo que se alineó en obediencia a Josué
porque Josué se alineó en obediencia a Dios. Vieron la gloria de Dios manifestada cuando esos muros se vinieron abajo por el poder del comandante del ejército del reino de los cielos. Entonces, si vas a ver la gloria de Dios en tu vida, no es a tu manera, mi amigo, esa es la manera de Dios. Ahora, tú puedes decidir y decir: no, yo tengo mis planes, yo tengo mis ideas, tengo mis proyecciones, yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, no te puedo decir que te vaya bien, porque te va a ir mal y re mal. Porque cada vez que fracasamos en la vida, hermanos, es porque no seguimos los lineamientos de nuestro comandante. Entonces, si queremos tener la victoria de Dios en nuestra vida, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dicen amén, hermanos. Y ahora el Señor le está diciendo a Josué por último: mira, Josué, no es con fuerza, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo no sé cuál es el reto que tú tienes en tu vida, pero los muros de tu Jericó no van a caer por tu estrategia. Los muros van a caer por la fuerza del Señor al que tú sigues, al que tú sirves. Le vuelvo a preguntar nuevamente: ¿sabe usted que Dios está con usted? ¿Sabe que Dios camina a su lado? ¿Sabe que Dios le va a dar la victoria? Entonces obedezcamos a nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo, que fue el que se le apareció a Josué ese día. Amén, hermanos. Preparemos nuestro corazón para obedecer siempre su voluntad. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. El Señor tuvo que ubicar a Josué en una perspectiva correcta. Yo no estoy a tu servicio, Josué, y tampoco soy del ejército enemigo. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Tú estás a mis órdenes, Josué. Y cuando estás bajo mis órdenes, yo te garantizo la victoria. Y nosotros necesitamos también alinear nuestra voluntad al Señor. Esta mañana, hermanos, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona que esta mañana desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y ahí reconocer al Señor. Si esta mañana hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Nosotros solamente vamos a obtener la victoria cuando nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que necesita entregarle su vida a Cristo? O tal vez usted se alejó del Señor y ahora necesita reconciliarse. Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. ¿Hay alguien? No es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana? También quiero hacer esta invitación a quienes a través de la radio o el internet han escuchado este mensaje. Debemos de tener una perspectiva correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. La victoria solamente viene cuando nos humillamos frente a Él. Tal vez tú te has querido imponer a tu manera, ganar una batalla en tu familia a tu manera. Tal vez tú quieres ganar una batalla en tu vida personal a tu manera, pero no es a tu manera, esa es la manera de Dios. Así que si esta mañana quieres entregarle tu vida a Cristo, te animo para que te pongas en pie. No puedo extender mucho este llamado por el tiempo, pero ¿habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana? Póngase en pie. Quiero orar por usted. ¿Usted desea reconciliarse con el Señor esta mañana? También le animo para que se ponga de pie.
A lo mejor usted ha sufrido derrotas y fracasos porque ha hecho las cosas a su manera, pero puede acercarse hoy al Señor y entregarle su vida a Cristo. ¿Habrá alguien? Vamos a orar, hermanos, esta mañana, y pensemos por un momento en Josué. Él estaba solo frente a Jericó, pero en su soledad el Señor apareció y le dijo: no estás solo. En segundo lugar, Josué, yo no estoy a tus órdenes, tú estás bajo mis órdenes. Y en tercer lugar, yo necesito alinear tus convicciones, tus motivaciones para darte la victoria. Y nosotros necesitamos también eso, hermanos, que el Señor alinee nuestras motivaciones. No podemos demandarle a otras personas obediencia cuando nosotros no obedecemos al Señor en lo secreto. Que Dios nos ayude. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad que nos dice que no estamos solos, pero al ir, Señor, acompañados de tu presencia, somos llamados a seguir tu voluntad. No podemos vivir para nosotros mismos, sino que debemos de vivir para tu gloria. Bendice, Señor amado, a tu pueblo esta mañana, para que alineemos nuestro corazón como Josué lo hizo al quitarse las sandalias de sus pies. Alinear las motivaciones, alinear, Señor, los sentimientos, para que la conquista que tú nos darás de Jericó, de nuestro Jericó, solamente sea para tu gloria y tu honra. A ti sea toda la gloria y el honor en Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino como un reconocimiento sincero de todas tus bendiciones a nuestra vida. También nosotros participamos del engrandecimiento en tu reino. A ti la gloria, Señor, y la honra en Cristo Jesús. Amén.